Por favor, levántele el velo corporativo a las empresas estas. Levante el velo corporativo. Levántelo para que miremos a ver en dónde están los recursos que hoy no están aquí. ¿A dónde fueron a parar? Las que se quieren salir, las que se quebraron, las que se quieren salir, las que están tratando de salirse. ¿Qué están haciendo hoy? Contralor, mire lo que están haciendo. Sonido para el señor ministro. Pasan pacientes de alto costo y huérfanos de un momento de una EPS para otra. Están tratando de sanear ciertas EPS. Eso es un acto delictivo, porque resulta que el paciente no sabe, nunca ha pedido que lo trasladen. Entonces están haciendo situaciones que son verdaderamente complejas. Semana 50 de este 2024, como siempre deseamos que sea una semana de éxito, una semana de victoria para todos ustedes en sus sueños personales y también, ya lo saben, nuestro sueño colectivo es ese de transformar a Colombia, que sabemos que otra Colombia es posible. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. 855 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, se cumplen hoy lunes 9 de diciembre de este 2024. Y quisimos rescatar las palabras del ministro Jaramillo, pidiendo que se levantara ese veto corporativo a las EPS. Ahora entendemos por qué no lo quieren levantar. Ahora entendemos por qué la uribista Corte Constitucional se opuso a esa decisión de levantar el veto corporativo. Según leí en varios posts, esa decisión la puede también tomar la fiscal Camargo. Pero en todo esto lo que más nos ofende y lo que más nos indigna es que los hermanos de los presidentes, de los mismos presidentes, expresidentes que quieren salvar el país, están involucrados en todo ese desfalco. Muy dignos, ¿no? Ahora están ofendidísimos diciendo que es falso, calumnioso e injurioso las palabras del presidente Gustavo Petro. Entramos entonces en contexto, nuevo escándalo en el sector salud. ¿Y cuántos van? ¿Cuántos van? La Supersalud encontró que la EPS Cosalud le sirvió de fiador a una empresa privada llamada Cosalud Inversa SAS por un préstamo de 206 mil millones de pesos. Pues resulta que esa empresa le quedó mal al banco y este le cobró los 206 mil millones a la EPS. Dicha EPS le pagó con el dinero que le gira el Estado para pagar la salud de los colombianos. Pero según la derecha de Colombia, de este país, la salud no necesita ser reformada. Y como dice, por acá tenemos este post de Gustavo Bolívar, el hermano de Vargas Lleras estuvo en la junta directiva de la nueva EPS. El hermano de Andrés Pastrana en la junta directiva de Cosalud. El hermano de Juan Manuel Santos también en la junta directiva de Cosalud. ¿Por qué el apetito de 3 casas presidenciables por el negocio de la salud? Imaginación. ¿Qué le contesta Alfredo de la A? Señor Gustavo Bolívar, entonces por eso es que Germán Vargas Lleras está desesperado diciendo que tienen que unirse a como dé lugar. Con razón, tienen miedo porque ellos sí saben que esto apenas está empezando a descubrirles todos los negocios que tienen ellos por cuenta del Estado. Totalmente cierto ese post de Alfredo de la A. Alejandra también publica lo siguiente: el hermano de Andrés Pastrana, quien está casado con la hermana de Paloma Valencia, Cayetana Valencia, se roba Cosalud. El hermano de Pacho Santos, primo de Juan Manuel Santos, papá del imbécil bastardo de Diego Santos, al que le rogó para que le diera el apellido, también se roba Cosalud. El hermano de Germán Vargas Lleras se roba la nueva EPS. Pero el malo es el guerrillero, ¿no? El malo es Gustavo Petro. En cambio, Andrés Pastrana, Pacho Santos, Juan Manuel Santos, Diego Santos, Paloma Valencia y especialmente Germán Vargas Lleras van a salvar a Colombia. Ahora sí entienden por qué se oponen a la reforma a la salud y el levantamiento del tal veto corporativo. Por supuesto que Gustavo Petro se ha manifestado a través de sus redes sociales en estos días y lo ha hecho de una manera directa. Incluso hace poco también acaba de enviar otro post. De manera directa lo dice. Así se ofendan, así lo traten de que está
calumniando, de que es una falsedad lo que dice. Y por supuesto, es otra de las cosas que ofenden, es ver a esos medios miserables inmediatamente salir a tergiversar todo en las noticias, en las cuentas de sus redes sociales, a voltear todo para decir que el culpable de todo este desfalco es Gustavo Petro. Nada más infeliz, una actuación miserable, como todas la de esos medios. De verdad que es indignante. Pues entonces vamos a leer lo que les ha dicho Gustavo Petro. Primero que todo, está en la Junta de Ecosalud, donde se refundieron 200.000 millones de pesos que el erario le entregó para atender a sus afiliados. Juzguen ustedes. Esta es la imagen que está siendo viral también en las últimas horas. La ampliamos acá. Aquí vemos Rafael Santos, está subrayado. Aquí vemos también a Jaime Pastrana, fecha de nombramiento marzo 31 del 2018, igual que Rafael Santos, igual que toda la Junta. Acá vemos a César Negret también, miembro principal, miembro independiente, nombramiento marzo 31 del 2018. Luis Fernando Caicedo, Óscar Giraldo, Sandra Neira, Óscar Silva, son los demás miembros pertenecientes a esa Junta Directiva de Ecosalud que ahora está muy indigna. Ahora, ¿qué más ha escrito Gustavo Petro? En una investigación hecha por la Superintendencia que comenzó alrededor de Ecosalud EPS, que extrañamente una campaña de los medios de prensa confundían con una EPS intervenida del gobierno. Ojo, que aquí hay uno de los detalles, la jugada que hacen estos medios, ¿no? Extrañamente una campaña de medios de prensa confundían con una EPS intervenida por el gobierno. Y a su asesor de apellido Urán, ojo con ese apellido, como si fuera un asesor del gobierno, ha resultado ser una cloaca de la oligarquía. Entiendo los lazos de los dueños de los medios de comunicación con los representantes políticos de esa oligarquía, pero no es calumniando al gobierno como deben esconder este tipo de negociados. Ahora entiendo el porqué de tanto silencio ante la pérdida de los 221.000 millones de pesos del erario, cuando sí hacen el mayor de los estruendos cuando se trata de un funcionario del gobierno, porque me pueden golpear. A todos hay que perseguirlos, pero no silenciarse cuando se trata de la cleptocracia oligárquica del país. Sé que coinciden alrededor del whisky, pero la misión de un medio de comunicación es informar al pueblo, y más cuando se trata de sus recursos. Aquí tenemos un nuevo ejemplo. No solo confundieron a la gente mostrando una supuesta corrupción del gobierno en el caso de Ecosalud EPS, sino que se silenciaron cuando se supo quiénes eran los responsables de la empresa, hermanos de expresidentes y de exvicepresidentes de apellidos lustrosamente uribistas. Y todos ahora tratan de voltear la torta, de nuevo asignándome la culpa. No, señores de los grandes medios, incluido El Espectador. No fue ningún funcionario del actual gobierno quien se llevó los 221.000 millones de pesos que mi gobierno giró a Ecosalud para atender a sus afiliados. Fue el gerente de una empresa dirigida por sus socios de club y con quien ustedes toman whisky. El señor Urán no era un asesor del gobierno, era un asesor de la empresa dirigida por sus amigos y hermanos de los expresidentes y ex vicepresidentes que han seguido las instrucciones en el gobierno de los dueños de los medios. Ustedes ponen las voces de quienes tienen que ser investigados, usando una sandez. ¡Qué injuria! ¡Ni qué calumnia! Decir que deben ser investigados penalmente es mi obligación constitucional, porque son miembros de una junta directiva de una empresa EPS privada, en donde se fugaron 221.000 millones del pueblo colombiano. Aquí vemos un post de Melquisedec, por supuesto, eso fue el primer lambón que salió a decir, atención, la Junta Directiva de Ecosalud afirma que es falso, calumnioso e injurioso decir que se refundieron más de 200.000 millones, como lo informa el país el presidente Gustavo Petro y Supersalud, y exigen rectificar. Se van a quedar esperando. Aparte, publica un documento que no tiene ni firma ni nada, por ahí vimos a Marianini que se lo dijo, no tiene ni respaldo de una firma, es un documento chimbo ahí que publican, pero entonces, listo, están muy tocados, ¿no? Están muy ofendidos.
pues deben investigarlos. Qué injuria ni qué calumnia, como dice Gustavo Petro. Pero en todo esto, aparte de la miserableza de esta junta directiva, bandidos, otra vez los medios. Otra vez el papel de los medios. Y encuentra uno todavía gente, claro, todo el tiempo estoy preguntando. ¿Qué es? Caracol, que todo sale en ese mal Caracol. Impresionante. Y es que si de algo me ha servido mi presencia aquí en Colombia es para sentir esa impotencia multiplicada al 500%. Porque una cosa es sentir allá en España, desde la distancia, sentir esto. Pero otra cosa totalmente diferente es sentir la opinión de la gente. La opinión de la gente que mucha sigue engañadísima, otra para nada. Otra gente sí está bien informada y los amo a todos esos viejitos que he hablado con ellos, no los he entrevistado, no salen en cámara. Pero tuve la oportunidad de hablar prendiendo las velitas con una señora, doña Rosa, una señora ya mayor, puestecita en su sitio y sabe, conocedora de todo esto. Increíble, una señora hermosa que le mando un saludo, con ella estuvimos prendiendo las velitas y luchando para que eso no se nos apagaran, porque vaya por Dios qué viento el que hizo aquí en la ciudad de Cali el día de las velitas. Como ella hay muchas, pero hay otras que uno habla y dice, hombre, en estratos altos, es lo que también he percibido. Increíble, en estratos altos, bueno, también no voy a decir que todo el mundo, no, las personas también, muchas están informadas, pero es que encuentra uno unos personajes que no tienen la culpa, o en parte no la tienen, porque viendo todo como está ocurriendo y solamente entonces les interesa porque no quieren ver la realidad. Es lo otro que también me he dado cuenta cuando los invitas a que veas RTVC Noticias, por ejemplo. No lo ven, porque saben que ahí les van a mostrar la realidad como es, y no les gusta que sus líderes sean mencionados en estos torcidos. Así se los estén mostrando de frente, no les gusta, y prefieren quedarse tapados allá, viendo Caracol y viendo todos esos medios. Eso lo he sentido en la ciudad de Cali, también lo sentí en Bogotá. Vamos a ver en mi recorrido por Colombia, a ver qué más sentimos, qué más percibimos, pero como les digo, sí crece la impotencia al ver que las cosas, cómo se están llevando de bien, que hay muchas cosas, que hay errores, por supuesto, que pensábamos que era, bueno, no pensábamos, de pronto creíamos que no era tan el poder lograr un cambio. No contábamos con toda esa mano de uribistas dentro del gobierno. No contábamos, pensábamos que iba a haber un remesón. No, al final hemos hablado también, eso no se puede hacer, pero sí un estudio cuidadoso de quiénes son las personas que están en los más altos cargos, en los diferentes ministerios, que pueden terminar obstaculizando cualquier intento de mejorar el país, como se ha visto y como se ha demostrado. Eso es otro tema también. Pero lo que, como les digo, lo que indigna en todo esto es el papel de los medios. Y ahí se nos dejó clarito Gustavo Petro, con los que toman whisky. Increíble, increíble. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Más post de Gustavo Petro. Entonces, si la autorización del préstamo la firmó la Junta Directiva de Ecosalud, ¿por qué hablan de calumnia e injuria por parte del presidente? Se repite la historia de mi denuncia sobre la existencia del software Pegasus y el pago de $11 millones en el club de la policía. La Junta Directiva de la EPS privada Cosalud, donde está el hermano del presidente Pastrana y cuñado de la senadora Paloma Valencia, el hermano del vicepresidente Francisco Santos y el hermano del defensor del pueblo y exparlamentario César Negret, todos uribistas. Firmaron la autorización para usar 221 mil millones de pesos del presupuesto público de la salud a fines diferentes de atender las necesidades de salud de los afiliados de la CPS. Autorizaron irregularmente usarlos como fondo fiduciario que respaldaba un préstamo bancario, ni más ni menos que por la bobada de 221 mil millones de pesos a una empresa particular, precisamente la del gerente de la EPS, y que no pagó al banco, hecho por el cual el Banco Sudameris embargó el dinero público y se quedó con él.
Pregunto, señores exmandatarios de la oligarquía, Andrés Pastrana, Paloma Valencia, Francisco Santos, lo mismo que afirmé Germán Vargas Lleras, ¿qué autoridad moral tienen para oponerse a la ley de reforma a la salud si tienen sus hermanos viviendo de los dineros públicos de la salud? Ellos, por acción u omisión, culpabilidad o dolo, que la justicia penal debe establecer en los hechos sucedidos en la nueva EPS o Cosalud EPS. Han dejado perder billones de pesos del pueblo. ¿Saben cuántas vidas se hubieran salvado o cuánta muerte se hubiera evitado con esos dineros? Por eso les molesta un proyecto político que como el mío construya vida en contra de la codicia. El sentido de la política para ustedes es que se use el erario en el enriquecimiento particular con el aval de sus hermanos. Ese es el sentido de la política. Por eso manipulan la justicia con los tribunales de arbitramiento, para ver cómo tumban al presidente y se burlan del voto popular. Lo que dice Alejandro Betancourt, me encanta traer también esas respuestas y tiene toda la razón. El titular de los medios: mañana Petro arremete contra senadores y exmandatarios. Usted avance, presidente Gustavo Petro, que los jóvenes y la mayoría del pueblo consciente, humano, que lee y se informa, lo respaldamos a fuego. Ay, ay, ay. Muy bien, Alejandro. Muestre a ver, Alejandro Betancourt. Véalo, ahí está. Muy bien, Alejo. No es solo Uribe, es una mafia, es un sistema. Cuando pasa todo esto, cuando se destapa todos estos casos aberrantes de corrupción en el sistema de salud, ¿nos viene a la cabeza quién? Pues Vicente Calvo, que lo ha venido denunciando desde hace cuánto. El gran trabajo de Vicente Calvo siempre termina teniendo la razón. Siempre. Es una persona también a la que le debemos mucho. Ese gran trabajo investigativo que hace es de verdad de admirar. Horas, horas y horas que dedica Vicente para mostrarnos todo esto que se ha ido destapando. Entonces, pues Vicente, obviamente aquí tenemos que traer al gran Vicente. Dice Vicente, ese préstamo se lo dieron solo por la influencia política de la junta directiva. Uno está muy viejo para que lo caigan a cuentos. Están robando a mansalva y dicen que la UPC no les alcanza. ¡Bandidos! Fin del día, buenas noches. ¿Qué más dice acá Vicente? Él cita un post anterior de él. La EPS Cosalud, sin reservas técnicas invertidas, préstamos a vinculados 200.000 millones, anticipos de 400.000 millones. El dinero para garantizar solvencia está en manos de terceros. Eso es UPC clara y llana. Y pensar que esto fue antes que el banco cobrara la deuda de la filial. Volvemos entonces. La denuncia de Vicente Calvo y la prensa. La prensa, el movimiento de la prensa, antes le dije el apellido Urán, ¿no? Entonces aquí viene otra vez el Petrovsky. En un movimiento extraño de la gran prensa mostraron a Mario Urán como asesor del gobierno y a la EPS Cosalud como si fuera de las intervenidas por el gobierno. Esto es importantísimo. Esto es importante. Repetimos, en un movimiento extraño de la gran prensa mostraron a Mario Urán como asesor del gobierno y a la EPS Cosalud como si fuera una de las intervenidas por el gobierno. Según su información, Urán dirigía salidas de dinero al extranjero de las empresas intervenidas. La realidad fue otra. Y ahora, la gran prensa calladita. ¿Dónde está Ricardo Calderón? ¡Sus investigaciones! ¿Dónde está Félix de Bedut? Con estos y calladitos, ¿no? Pero con el ministro Bonilla salieron en banda. Y vamos a ver cómo termina eso. Que ya sabemos cómo va a terminar. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ah? Infelices. Cosalud. EPS es dirigida por familias presidenciales uribistas. Ya lo hemos leído, pero repitámoslo. Hermano del presidente Pastrana, casado con hermana de la senadora Valencia, hijo de presidente y nieta de presidente.
hermano de vicepresidente Francisco Santos, sobrinos, bisnietos de presidente, eran miembros de la junta directiva que aprobó que 221.000 millones de pesos del dinero público que trasladamos para el cuidado de los afiliados de la EPS a través de la UPC se pusieran como una fianza a un préstamo de una empresa particular del gerente de la EPS. El gerente de la EPS no pagó su deuda particular y el Banco Sudameris embargó los dineros públicos puestos como fianza. Así se robaron los 221.000 millones del dinero de la salud pública. Ahora sabemos que Mario Urán no trabaja para el gobierno, sino... ¿y para quién es que trabaja? Para las familias presidenciales vinculadas. Ahora sabemos que Mario Urán estaba perfilando a los funcionarios de la superintendencia que han intervenido a Cosalud EPS. ¿Ya saben por qué calla la gran prensa ahora? ¿Ah? Que el pueblo colombiano sepa de la cleptocracia que lo ha gobernado y que sepan qué hicieron con sus dineros destinados a la salud a través de las EPS. Démosle RT, visibilidad a este mensaje, por supuestísimo que le damos visibilidad y le damos RT, como dice el propio Gustavo Petro. Y volvemos entonces con el gran Vicente Calvo, y que lo repostea Gustavo Petro. Ustedes no lo están viendo, ahí lo ven, reposteadito, véalo. Urán, un bandido al servicio de quién. Ay, Dios. Desde que un medio de comunicación denunció públicamente la manipulación de postulaciones de pagos por parte de Urán, funcionario clave en Cosalud, incluso director de su fundación, en las EPS intervenidas en Sanar, Admed Salud y SOS, se especuló que actuaba siguiendo una estrategia gubernamental, una narrativa habitual de la oposición para desviar la atención y desinformar. Es que esto ya no... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la Flip? ¿Eso para qué? Eso, Flip. Ay, Dios. Ahora, tras la divulgación del gran fraude en la EPS Cosalud, donde Urán ha sido un actor principal durante años, quien no lo vea es ciego. Y el descubrimiento de una especie de EPS paralela fraudulenta, con un nombre similar a la EPS real y con un capital de inicio de 10 millones de pesos, dedicada únicamente a la concentración de dinero, como demuestran sus estados financieros ante la Cámara de Comercio de Bogotá de 2021, 2022, 2023. No cabe duda que este personaje es una pieza clave para figuras políticas prominentes y honorables de partidos tradicionales que a través de sus familiares integran la junta directiva de dicha EPS. Asqueante. La UPC alcanza si no se la roban. Aparte, Vicente Calvo, vea este post. ¿Cómo soporta un crédito de 200.000 millones de pesos una empresa con un insignificante patrimonio neto de 800 millones de pesos? ¿Ah? Un crédito de 200.000 millones de pesos una empresa con un insignificante patrimonio neto de 800 millones de pesos. Y aparte un ingreso anual total de 7.000 millones. Solo en intereses, por bajos que sean, se les van 5 veces ese valor. Bruja innombrable. Eso lo digo yo. Debe saber en qué pensaba su jefe al autorizar esto. Dice Omar Restrepo, senador del Partido Comunes. La nieta de Guillermo León Valencia está peleando con el nieto de Carlos Lleras Restrepo, porque parece que el nieto de Julio César Turbay, amigo del nieto de Misael Pastrana, está pagando encuestas con resultados falsos para así perjudicar a la nieta de Alejandro Cabal Pombo y así trabajar con el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado para cederle la presidencia del 2026 a la nuera de Lucas Géneco. ¿Ah? Eso lo dice, repito, Omar Restrepo, senador. Más reacciones por acá, dice Casandro Martel. El Tiempo, periódico que le compró Sarmiento a los Santos, está muy calladito con el robo de 200.000 millones en Cosalud, donde Rafael Santos está implicado hasta las trancas. Ahí sí, no les funciona la unidad investigativa.
Dios. Y quieren volver a salvar el país. Eso también es que impresionante. O nos unimos. Pero esta vez tenemos que ser arrolladores. Yo por ahí ya publiqué una noticia positiva en la ventana de comunidad que vamos a empezar a hacerlo frecuentemente, diario si se puede, para que ustedes cojan esa imagen y se la lleven para su WhatsApp. No le he puesto publicidad de Colombia con C ni nada. Que la cojan ustedes, tienen toda la autorización para que la cojan y repartan por todo lado en el WhatsApp. Es lo que lo pongan en su estado. Si el WhatsApp solamente deja tenerlo 24 horas, pues vuelven y lo cuelgan. Y vamos a seguir con ese tipo de noticias, que es lo que tenemos también que trabajar. Trabajar duro. Bueno, no voy a decir que he buscado, pero he preguntado por el periódico Vida, aquí en la ciudad de Cali. No se ve por ningún lado. Y otra de las cosas que estoy analizando también es algo que a ustedes también les he comentado bastante, el tema de la publicidad, el tema del manejo publicitario, que no es periodístico. El manejo del mensaje tiene que hacerse por parte de publicistas, no periodistas. Qué pena, pero ese trabajo lo tiene que hacer el publicista. Y siempre diré, no entiendo por qué una campaña publicitaria donde lleva a Gustavo Petro a la presidencia, donde se hizo un anuncio con un mensaje que hacía Gustavo y decía, querida Colombia. Ese mensaje sirvió, ¿no? Pues ahí está Petrovsky en la presidencia. Entonces no entiendo por qué después ese trabajo con esa agencia de publicidad, que debe costar pues un billetal, obviamente, pero ¿por qué no se continúa en el proceso de comunicación manejado por publicistas, no periodistas? Que creen y generemos, lo que he dicho, eso para el 25 empezaremos con esa idea también, a darle bombo. Publicistas por el cambio, unidos, para crear estrategias. Cero de comunicación acá en Cali, he recorrido ya bastante parte de la ciudad. No es algo, una valla, carajo, algo que hable de estas cosas, vallas interactivas, no sé, hay 1000 formas, pero colgaditos y quedados en ese tema. Uy, casi se me cae el teléfono, venga, lo dejamos acá quieto, no se cayó. Bueno, pues como parte de las grandes noticias, y este trabajo que lo he de destacar también, el trabajo del senador Antonio Correa, publicando su video, como lo viene diciendo desde hace rato, que iba a publicar todas las semanas su video, mostrando las cosas positivas y que sí, es verdad, que Colombia está cambiando. Entonces, pues, sin más ni más, vamos a escuchar al senador Correa allá atrás con ese árbol tan hermoso que tiene, el arbolito lindo de Navidad, que por cierto, un paréntesis, increíble la cantidad de pólvora, impresionante. Yo donde estaba tuve que decirle a unos niños que primero los perritos, los animalitos estaban todos alborotados y no les importó nada. Ni los papás. Pues allá me paré, le mostré la mano mocha y les dije, oiga, miren que es que, y aparte los papás, porque esto me pasó yo por allá escondido. Mi mamá no me podía ver a mí nada y nunca me patrocinó la pólvora, jamás, ni siquiera las chispitas, esas chispitas que, ¿cuánto llevan esas chispitas? Quisiera saber. Pero muy, muy mal ese tema. Y aparte hemos visto en las noticias, por allá en Bosa, en Bogotá, incendios causados por voladores. Por Dios. Por ahí vi también a la senadora Esmeralda Hernández haciendo esa denuncia. Muy mal ese tema. En ese tema sí, grave. ¿Cómo consiguen esa pólvora? Se supone que la pólvora está prohibida. Entonces también hay un cartel de la pólvora. No, eso no. Y veía a uno gente mayor con el tal volcancito, y con el volcancito. Y ese volcancito es lo más de peligroso también. A veces el volcán al final hace ¡puf! Y ese ¡puf! A veces termina metido en las casas. O sea, grave. Bueno, eso es otra cosa.
Escuchemos ahora sí al senador Correa. Colombia sí tiene gas. Es falso que en Colombia se acabó el gas y que una mala gestión del gobierno Petro y del Ministerio de Minas podrían dejar sin gas a nuestro país y que por eso se está importando hoy gas. Les cuento la verdad. El gas de los campos nacionales es suficiente para atender la demanda de todo el país. Además, esta semana Ecopetrol ha confirmado el mayor descubrimiento de gas en la historia colombiana, en el pozo Sirius 2. Las reservas de gas aumentarían en un 200%. Lo que está sucediendo de empresas que tomaron la decisión de importar gas, por lo que el Ministerio de Minas y Energía anunció investigaciones para determinar por qué han optado por comprar gas en el exterior y por qué algunos productores no cerraron contratación si hay disponibilidad de gas natural en nuestro país. Entonces, en Colombia sí hay gas y suficiente, señores. Existe entonces un saboteo y un complot político con estas noticias falsas a nuestra industria nacional de gas y al gobierno de Petro. Queremos resultados, por favor, de estas investigaciones y sanciones ejemplarizantes a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Superintendencia de Industria y Comercio y el mismo Ministerio de Minas. Así no es, señores, se pasan. Segundo, es totalmente falso que este gobierno no esté luchando contra el hambre. Varios políticos de oposición esta semana dijeron que había una crisis tremenda de hambre en nuestro país y que el gobierno no estaba moviendo un dedo, ignorando el país que entregaron y las condiciones de hambre en que tuvieron inmersas a nuestro país. Claro que es falso, falta mucho por hacer, pero 2.5 millones de personas en nuestro país han salido del riesgo de inseguridad alimentaria y así lo confirmó el informe del Programa Mundial de Alimentos. El aumento del salario real, los programas para enfrentar la malnutrición, el acceso a la tierra y la innovación son algunas de las acciones que se están realizando para lograr una vida digna por los colombianos. El porcentaje de población en inseguridad alimentaria en nuestro país pasó del 30 al 25% a corte 2023. Tercero, los analistas económicos de oposición, los que entregaron este país hiperendeudado, decían que con el gobierno Petro la inflación iba a superar el 20%. Se les cae otra mentira, señores. Según el DANE, la inflación la recibió este gobierno en 13.34%. Va hoy en un 5.24%. Señores, según el DANE, la inflación ha bajado el 8.2%. La proyección de la inflación para el 2025 es del 3.5%. La inflación acumulada para los pobres es de 4.83%. Significa que está rindiendo más la economía en Colombia, mejora el poder adquisitivo y se facilita la salir de conseguir necesidades básicas insatisfechas. Se resolvió la gran deuda que dejó el gobierno anterior sobre los precios de los combustibles. No se dejen engañar, quedará totalmente liquidado y ajustado lo que no hizo el gobierno anterior. Muy buenas noticias. Ahora hacemos un debate. Bueno, ahorita les comento algo también. Antes de continuar, están viendo acá el número de teléfono, 2 números de teléfono móvil, de teléfono celular, en donde pueden llamar, pueden ponerse en contacto para que esos jóvenes de Puerto Resistencia tengan una buena Navidad. Ahí están las personas que quieran también, se pueden poner en contacto con la mamá de la olla de Puerto Resistencia. Como les digo, ya en video anterior hicimos el reportaje y la entrevistamos. Pues ahí están los datos. Las personas también que se quieran acercar, que vivan acá en la ciudad de Cali, con algo de mercado, un juguete, algo. Allá en Puerto Resistencia, pues obviamente serán bienvenidos. Hagámoslo que no se pierde nada. No he podido entender qué es el tema del Nequi, pero creo que también hay Nequi. Es que allá en España se llama Bizum, pero es que uno saca la plata es de su cuenta. Acá no entiendo si eres Bancolombia es una cosa, si eres otra cosa, y el Banco Agrario, el Banco Agrario. Otra tarea que tengo que hacer
quiero ir al Banco Agrario a preguntar unas cositas, también se las transmitiré a todos ustedes. Oiga, al Banco Agrario, que no se me olvide, porque esa es una de las metas también, que dije cuando llegue a Colombia tengo que ir al Banco Agrario. Bueno, entonces queda el mensaje, queda la publicidad, digámoslo así, la divulgación de ese número de teléfono, que de verdad que si alguien quiere y tiene la facilidad, pues hagámosle para que los jóvenes de Puerto Resistencia tengan una mejor familia, una mejor Navidad, perdón, mejor familia no, una mejor Navidad, por supuesto. ¿Qué decir de las palabras del senador Correa? Pues muchas gracias, senador, por ese trabajo que está haciendo. Muchas gracias, muy lindo el árbol de Navidad, por cierto. Y en cuanto a eso, entonces se va a presentar, ¿no? Van a escoger ustedes la pieza gráfica y van a decir la inflación en Colombia en este momento está en el 5.2%. Gustavo Petro la recibió en el 13.8%. Pero aquí entonces nos viene el debate. ¡Pah! ¿Se está sintiendo eso en el bolsillo del colombiano? Pregunta. ¿Se está sintiendo? Yo he comparado precios y una tienda, pues no sé si decir el nombre, pues unas tiendas esas que están ahora nuevas en todos los barrios, que por cierto han acabado las tiendas de barrio, se han acabado, yo no he visto tanta, entre el Oxxo y el no sé qué y el Ara, han bajado si las tiendas han desaparecido, es una tendencia que he visto, en Bogotá lo vi claramente y acá en Cali también lo estoy viendo. Esas tiendas definitivamente sí es más barato, hay cosas muy baratas. Y hay cosas que no son de primeras marcas, que sí, pero sí se ve una reducción de los precios, o sea, sale más barato. Yo por allá me meto y a comprar por allá y a comparar y a mirar y tal, pero sí es bastante marcada una diferencia. Obviamente no me voy a ir a comparar una tienda de esas con Carulla, ¿no? No, pues algo que sea como proporcional, por decir el éxito. Y sí, se encuentra más barato. Otra cosa, la plaza de mercado. En la plaza de mercado es donde... Pero entonces el uribista o la persona que no es afín al gobierno te va a decir, pero es que esos son puros números. La realidad es otra. O sí refleja esos datos la realidad, el bolsillo. Los leo en la caja de comentarios, porque seguramente es una de las respuestas que van a dar a esa campaña que vamos a iniciar de hacer piezas gráficas y colocarlas en el WhatsApp. Tenemos también que saber cómo responder, ¿no? Entonces, los leo. Ustedes están viendo en sus bolsillos reflejado eso que sale, esos datos tan espectaculares, que sobre el papel son espectaculares, o al contrario, no se está viendo y no se está sintiendo. Por eso entonces se los pregunto y los leeré en la caja de comentarios y aquí hablaremos entonces de eso que ustedes respondan, los citaremos, los leeremos, si hace falta, si es necesario. ¿Queda esa tarea entonces pendiente? ¿Nos volvimos como Venezuela? No. ¿Cerraron las grandes empresas? No. ¿Se fueron las multinacionales? No. ¿Somos castrochavistas? No. ¿El dólar está a 7,000? No. ¿Expropiaron a alguien? No. ¿Las FARC gobiernan? No. ¿Somos socialistas? No. ¿La derecha del país y el uribismo lo manipulan, manosean y usan? Sí. Totalmente. Totalmente. Eso sí está más que claro. Bueno. Llegamos entonces. Llamémoslo ñapitas. Es que tengo unas cositas acá. Pero llamémoslo ñapitas y entonces manejamos el video así, ¿no? Empezamos. Después, listo, buenas noticias. Y ñapitas que no van a detener así. Así. Primer ñapa. Ya saben, ¿no? Aquí en Colombia con C, el video viene con vendaje, viene con algo más de lo que usted ve en la miniatura. Por eso le decimos que bienvenida a las ñapas. La primera, hablando por allá también de otro de los temas de la semana pasada, ¿no? Gerson Chaverra. Súper descarado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dice mostrar independencia del gobierno Petro, pero le lamía los pies a Iván Duque mostrando su total dependencia.
al Centro Democrático. Ampliamos la imagen, ampliamos esta imagen. ¿Qué tal esta? Esta es otra que quedó ahí. Quedó ahí. Véalo, ahí lo ven. ¡Aso! 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 Miserables, miserables. Uy, por no decir más que ya me enseñaron que no debo decir esa palabra. Increíble. Listo, segunda ñapa. Por supuesto, Juan Pou, que esa cuenta me encanta también. Ese trabajo que ellos hacen, que es un trabajo investigativo increíble. Créditos para Juan Pou. Juan Pou. Ahora que se habla de posibles víctimas, otro de los temas que podrían estar enterradas en el aeropuerto El Dorado, es importante recordar que Uribe y Fernando San Clemente acordaron la demolición de esa terminal aérea y allí se perdieron pruebas de graves delitos cometidos en ese aeropuerto. Muestre a ver qué cita. A ver. Acaba de firmar el otro sí al contrato de concesión del aeropuerto El Dorado, que perfecciona la decisión de demoler el edificio viejo y de reemplazarlo por un gran edificio moderno. El documento se firmó esta mañana en la Casa de Nariño y establece que el 20 de diciembre se debe concretar el precio adicional que será fijado por un tercero. La opinión pública estaba... Oiga, y aquí nos viene a la cabeza también algo que me recordaron, creo que fue con ustedes que me lo recordaron también. Esa investigación de Matarife, ¿no? De Daniel, que colocaba y que todos sabían, y bueno, que nos enteramos. Ese hangar que estaba allá lleno de polvo blanco, ¿no? Allá en El Dorado también. Pero vea el detallito con el que nos sorprende también y nos hace un recorderis, una pildorita para la memoria de Juan Pou. Gonzalo Guillén, no cabe ya ni la menor duda que el comunista Gustavo Petro está aliado con la tiranía rusa de Putin. Ambos se amangualaron para quitarnos más de media tonelada de lo que sabemos. Así, Petro quiere llevar la economía nacional a la ruina total y de paso dejarnos sin recursos para las próximas elecciones. Cuidado, ¿no? Sarcasmo Guillén. Sarcasmo Guillén. Ustedes ya saben, aquí somos guillenistas, ya hemos explicado también el genial sarcasmo de Gonzalo Guillén. Pues sí, oiga, ¿y por qué está diciendo entonces eso Guillén? Nadita, vean esta noticia. Vean esta noticia. Detienen en Rusia a miembros del cartel de Cali con 570 kilos de polvo blanco. A Rusia. Miembros del cartel colombiano de Cali fueron sorprendidos infraganti cuando intentaban trasladar a través del territorio ruso un gran cargamento de drogas hacia países de la Unión Europea. Según informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad, de acuerdo con el organismo, en total se incautaron unos 570 kilogramos de polvo blanco, cuyo valor por mayor en el mercado negro ruso asciende a 1.500 millones de rublos, unos 14,5 millones de dólares. Y el valor al por menor supera los 5.500 millones de rublos, más de 53 millones de dólares. Les espera una hermosa prisión en Siberia, de la cual muy probablemente no salgan. Esto lo publica en Retaguardia y es el post que cita Gonzalo Guillén. En Rusia, nada más ni nada menos. ¿Qué mañapitas tenemos acá? Pues Gustavo Petro sigue la transición energética. Ha sido inaugurada la planta más grande de energía solar de Colombia en el departamento del Atlántico. Excelente. Hagan viral este video en redes sociales antes de que Alejandro Char se lo atribuya a él. Recuerde que así lo hizo con la Facultad de Medicina que el gobierno Petro Gustavo implementó en Barranquilla. Sí, ojo, lo que pasa es que es de Chandacol, pero sí, no, eso de pronto nos tumba en el video, pero ahí lo ven. Ahí ven el video. Antes de que diga Char, ahora sale, vea todo lo que hemos hecho. Qué rico poder ir a buscar eso. Vamos a ver si por allá, cuando crucemos hacia arriba en el mapa, pues podamos acercarnos a eso. He también tenido pensado en Palmira, que hay otra planta que se ha ido inaugurada recientemente.
Pero pues continúa esa gran transición energética, lo postea Gustavo Petro. Vamos llegando al final de este video. En todo esto que hablamos, nos viene el 2026. Siempre tenemos que 2026. Les expondré a través de preguntas por qué la coalición Pacto Histórico no puede ni a nivel nacional ni a nivel de muchos departamentos presentarse a las elecciones de Senado y Cámara en el 2026. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues un artículo de Luis Guillermo Pérez Casas escrito para Cuarto de Hora. Hace poco más de un mes, el combatiente por la paz, el combatiente por la vida, el combatiente por la unidad de las fuerzas progresistas de Colombia, Alfonso Cabrera Toscano, que en paz descanse, me llamó para solicitarme en tanto ex magistrado del CNE que escribiera desde mi experiencia y nuestro compromiso compartido por la transformación profunda de nuestro país, unas reflexiones que nos acerquen a tomar decisiones informadas y oportunas para que la necesidad de tener un partido unitario para las elecciones del 2026 no se frustren en las pretensiones personales de ciertos liderazgos políticos. Alfonso no leerá estas líneas, pero su memoria y espíritu van en ellas. No sobra recalcar que si llegamos divididos a las elecciones del 2026, la derecha y la extrema derecha nos arrasarán. Y el problema no será la supervivencia de ciertos partidos que perderían su personería jurídica. El problema es que ya hemos padecido de regímenes cleptocráticos, genocidas, que no dudan en usar la represión estatal para exterminar la manifestación en que demanden paz e inclusión social. Por lo tanto, esas reflexiones pueden advertir los riesgos y posibilidades que nos permitan avanzar hacia la imperiosa unidad de todas las fuerzas progresistas. Por la memoria de las millares de personas que sacrificaron sus vidas por el bienestar de nuestro pueblo, por los millones de personas que creen en este proceso, no podemos ser inferiores en los liderazgos del reto histórico, inmenso, de superar tanta barbarie, tanta miseria, tanta apatía por la vida y por la honradez, tanto odio, tanta mezquindad. Demostremos que somos capaces de ejercer con la máxima responsabilidad ese reto que nos impone el destino, con amor social, con altruismo y con el empeño que nos llevó al triunfo electoral del 2022. Bien vale la pena citar a Pepe Mujica cuando nos ha alentado en ese propósito y recordado el reto de actuar en coherencia. La característica del verdadero líder es unir a la gente y no dividirla. En este propósito les expondré a partir de preguntas por qué la coalición de Pacto Histórico no puede ni a nivel nacional ni a nivel de muchos departamentos presentarse a las elecciones del Senado y Cámara en el 2026. Ojo. ¿Por qué no se pueden volver a presentar en listas coaguladas los mismos movimientos que lo hicieron en 2022? La Constitución Política modificada por el Acto Legislativo 202 del 2015, con el fin de apoyar los partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica, introdujo en su artículo 262 un último inciso, que podrían presentar listas de coalición si en la última elección no superaron el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción. En las elecciones del 2018, los movimientos que después decidieron formar la coalición Pacto Histórico obtuvieron una votación del menos del 15% de los votos válidos en cada circunscripción electoral a Cámara de Representantes y Senado. Por tanto, no hubo ningún inconveniente para que se coaligaran en el proceso electoral del 2022. Hoy, la situación es diferente. En el caso de la conformación del Senado, de acuerdo a la misión de observación electoral que analizó los datos del escrutinio, los 2.880.524 votos que logró el Pacto Histórico en 2022 representaron el 16.95% de los votos válidos. Eso quiere decir que jurídicamente el Pacto Histórico no podría volver a presentarse por medio de las listas coaligadas al Senado. En relación a las circunscripciones territoriales de la Cámara de Representantes, hay que mencionar que si bien en varias de ellas el Pacto Histórico podría volver a presentarse, en los siguientes departamentos no podría existir una lista coaligada de los movimientos que hoy constituyen el Pacto Histórico al haberse superado también el 15% de los votos válidos. Atlántico tuvo el 17.63%, Bogotá 32.51%.
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, no se podría. Las fuerzas del pacto histórico, al no poder presentarse en coalición ni al Senado, ni en la mayoría de los departamentos, ni en la capital de la República por separado, podrían ir en coalición con otras fuerzas políticas distintas a las del pacto. Pero podrán perder la personería jurídica si no alcanzan el umbral establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política. Es decir, el 3% de los votos válidos en las elecciones al Senado de la República y la Cámara de Representantes. Sentencia el mandato constitucional. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas. En todo caso, para cualquier coalición siempre se deberá ser muy cuidadoso frente a la suma de votos válidos obtenidos en la última elección y tener la certeza de no superar el umbral del 3%. Se exceptúan las circunscripciones especiales étnicas, contemplando 2 curules para el Senado, artículo 171 de la Constitución, elegidos por las comunidades indígenas, y una curul en la Cámara de Representantes, artículo 177 constitucional, que contempla también 2 curules en Cámara para las comunidades afrodescendientes. Si bien el artículo 108 establece que la excepción para las minorías étnicas se extiende a las minorías políticas, esa parte del texto constitucional no ha sido reglamentado. ¿Qué sustento legal pueden usar los partidos y o movimientos políticos que se quieran unir al partido que nazca del proceso unitario o apoyarlo? El ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía para asociarse y crear partidos o movimientos políticos están garantizados en Colombia a través de convenios internacionales. El Pacto de San José de Costa Rica, artículo 16 y 23. El Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, artículo 3, 22 y 25, que prevalecen en el orden interno por disposición constitucional del artículo 98. Y establece que la protección de los derechos humanos deben interpretarse conforme a los convenios internacionales debidamente ratificados para mayor garantía de respeto y efectividad. En ese sentido, el nuevo partido que nazca del proceso unitario deberá tener en cuenta que adquirirá todos los derechos y obligaciones de los partidos o movimientos disueltos una vez se formalice el acuerdo de fusión. Sobre lo señalado, para llegar a construir el partido unitario se presentan 3 opciones. 1. Uno de los partidos con personería jurídica la mantiene de acuerdo con los demás y estos se disuelven y se adhieren como tendencias del mismo. 2. Los partidos y los movimientos políticos con personería manifiestan que han acordado conformar el partido unitario, hacen su convención, aprueban sus estatutos, su logro, eligen sus directivos para integrar los órganos de gobierno y de administración y dentro de los 20 días siguientes a la fecha de respectiva convención y designación deberán inscribirlos ante el Consejo Nacional Electoral. 3. Como quiera que el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz aprobó en su convención de noviembre de 2024 la decisión de sus 3 congresistas, la senadora María José Pizarro, los representantes a la Cámara David Racero y Heráclito Landines, estos deberían crear un nuevo partido político con los mismos requisitos señalados anteriormente, al que podrían adherirse fusionándose los demás partidos políticos. Este nuevo movimiento político podría llamarse progresistas, como lo proponen algunos de sus congresistas. La otra posibilidad es que, registrados sus directivos y reconocida su personería jurídica por el CNE, podrían fusionarse en el nuevo partido unitario. La segunda de las más opciones sería la más recomendable. En tal caso, los congresistas escindidos del maíz podrían fusionarse con su nueva fuerza política y en todo caso, si la fusión no llegara a presentarse, podrían coaligarse con menos dificultades con otras fuerzas políticas para las elecciones del 2026. ¡Ay, María! 3. ¿El nuevo partido que nazca del proceso unitario se podrá coaligar con otros? Al día de hoy no existe ninguna objeción legal que el nuevo partido que nazca de un proceso unitario se pueda coaligar con otros. Hoy no existe ningún desarrollo jurisprudencial, legal o normativo que impida al nuevo partido coaligarse con otros. Ni el Consejo Nacional Electoral ha emitido resolución alguna que lo impida, ni el Consejo de Estado o la Corte Constitucional han expedido sentencia alguna que analice a profundidad esta posibilidad, siendo un nuevo partido que como tal no participó en las anteriores elecciones, no podría en principio obligarles a heredar el resultado del escrutinio electoral. En ese sentido, pueden ocurrir 3 escenarios. El primer escenario es que el Consejo Nacional Electoral establezca que un partido político nuevo que nace de movimientos
o partidos que participaron de la coalición hereda la totalidad de los votos válidos registrados en la última elección. Por tanto, puede anular la inscripción de un eventual acuerdo de coalición con otras fuerzas políticas. El segundo escenario es que el Consejo Nacional Electoral decida que aquí habla Consejo Nacional Electoral, o sea, qué podredumbre, Consejo de Estado, Corte Constitucional. El segundo escenario, entonces, es que el Consejo Nacional Electoral decida que si se ha disuelto todas las personerías jurídicas excepto una, solamente se cuente el censo electoral de aquella que sigue teniéndola. En ese sentido, si de todos los partidos que han manifestado querer unirse al proceso unitario, si queda, por ejemplo, la personería jurídica del Polo Democrático o de Colombia Humana, solo se contaría para efectos de una nueva coalición la votación que obtuvo ese partido. El tercer escenario es que se decidiera que, como el partido unitario no existía antes, no puede heredar el censo electoral de la coalición porque no tenía personería jurídica. Bajo este escenario, su votación en las anteriores elecciones no podrá registrarse y podrá inscribirse en un acuerdo de coalición, corriendo el riesgo de una decisión adversa del Consejo de Estado, que castigue con una decisión de nulidad electoral las personas elegidas en dicho acuerdo de coalición. El riesgo es demasiado alto con eso para considerar esa opción. Eso no nos pongamos a jugar que de una arrasan. Consejo de Estado. Cuarto, ¿cuáles son los riesgos asociados a la doble militancia? Hay que ser muy cuidadosos con lo relacionado a la doble militancia. Ya pasó, ¿no? Durante este cuatrenio 2018-2022, los siguientes congresistas de la coalición gubernamental fueron sancionados por la sección quinta del Consejo de Estado por vulneración a disposiciones relacionadas por la doble militancia. La curul del senador Alexander López, nulidad electoral. Sentencia con el radicado Tatatán. El Consejo de Estado decidió anular la elección de Alexander López como senador por supuestamente haber incurrido en doble militancia. En ese sentido, la sección quinta reprochó que el senador, a pesar de pertenecer y haber sido candidato al Senado de la República por el Polo Democrático, que pertenece a la coalición Pacto Histórico, apoyó la candidatura a otro candidato perteneciente a la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Santander. Luego de la inscripción de la lista del Pacto Histórico en la semana siguiente en la que se podrían hacer los cambios, se decidió apoyar en coalición la candidatura del Partido Verde y se invitó a los que habían sido inscritos por el Pacto Histórico a retirar sus candidaturas. La mayoría lo hizo, pero una compañera no quiso retirarse. Se precisó además que la coordinación departamental del Polo Democrático manifestó su apoyo público al candidato del Verde. Esa circunstancia, según el Consejo de Estado, no afectaba la primera inscripción y en un fallo cuestionable consideró que Alexander López tenía el deber de abstenerse de apoyar a candidatos distintos a la lista inicialmente inscrita. Lista que había dejado de serlo porque solo se quedó con la compañera Mari-Anne Andrea Perdomo, quien, a pesar de haber sido solicitada la cancelación de la lista ante el CNE, habilitó su candidatura y fue electa representante a la Cámara. Estuvo muy claro cuál era la voluntad de la coalición y del propio partido del senador López. Por tanto, se puede decir que el Consejo de Estado, al declarar la nulidad de su elección por doble militancia, produjo un fallo con la voluntad de hacer daño a la representación del Pacto Histórico en el Congreso cuando el senador López lo estaba presidiendo. Por eso es que digo, Consejo de Estado. La curul de Roy Barreras. Sentencia con el radicado El Consejo de Estado decidió anular la elección de Roy Barreras como senador por haber incurrido en doble militancia. El Consejo de Estado analizó que el demandado incurrió en ella al incumplir su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso. En ese sentido, la expulsión del demandado del partido de la U, y aunque este no reclamaba su curul a juicio del Consejo de Estado, no lo eximía de su deber de renunciar a ella en el plazo establecido. Decisión también reprochable del Consejo de Estado cuando Roy Barreras, como senador, ejercía la presidencia del Congreso. La curul de César Pachón, también, sentencia con radicado el Consejo de Estado decidió anular la elección de César Pachón como senador por haber incurrido en doble militancia. Al respecto dijo el Consejo de Estado de que a pesar de que tanto el Maíz como Colombia Humana hacían parte de las colectividades políticas diferentes que hacían parte del Pacto Histórico, el Maíz tenía un candidato propio en Boyacá,
que debía ser apoyado por César Pachón, por lo que su apoyo al entonces candidato Pedro José Suárez Vaca iba en contravía de las normas y configuraba una doble militancia en modalidad de apoyo. Por tanto, si bien podría cuestionarse que las decisiones en estos casos habrían sido más políticas que jurídicas, afectando el principio democrático y el principio pro-electoral, afectando la voluntad popular al darle alcance restrictivo a las reglas de las coaliciones sobre doble militancia, es preciso de cara a las próximas elecciones tener en cuenta luego de la inscripción de una lista, si se solicita revocar el acuerdo de coalición y se demanda excluirla dentro del tiempo reglamentario para hacerlo, si el CNE no acepta su exclusión, así que una sola candidatura, los demás candidatos no podrían apoyar candidatura distinta a la inicialmente inscrita. El deber de renunciar a la curul derivada del artículo 107 constitucional se aplica incluyendo a personas que fueron expulsadas de una colectividad política. Si una persona expulsada de su colectividad no renuncia a su curul y se presenta a otras elecciones, puede perder su curul por doble militancia. En los casos en que haya listas abiertas dentro de la circunscripción en donde exista una coalición, un candidato debe apoyar solamente a aquellos candidatos de su partido. Si se apoya a otros, incluso de otros partidos de la coalición, puede incurrir en doble militancia. A pesar de que la propuesta de reforma electoral en curso sí se autorizaría el transfugismo para que un congresista en ejercicio pueda aspirar a reelegirse por otro partido o movimiento político, lo que hoy establece la norma artículo 108 constitucional y artículo 2 de la ley 1475 de 2011 es que deben renunciar a su partido o movimiento al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones para la siguiente elección y a su curul para poder candidatizar en nombre de otra fuerza política. En fin, el artículo dice que finalmente recordemos para todos los funcionarios públicos que aspiren a ser electos congresistas en las elecciones de 2026 que deben renunciar a sus cargos a más tardar el 7 de marzo de 2025. El calendario electoral comienza el 8 de marzo y quienes aspiren a ser precandidatos o candidatos a la presidencia de la República deben renunciar a sus cargos públicos a más tardar un año antes de la elección presidencial y concluyo ante la imperiosa necesidad de acumular y de no perder esta frase de Indira Gandhi. Con el puño no se puede intercambiar un apretón de manos. Bastante enredado todo esto, ¿no? Es algo que deben tener en cuenta, muy en cuenta, para la formación de todos esos partidos. Hay datos preocupantes, hay cosas que dicen, uy, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, que es que el trabajo tiene que empezar, pero ya. Estamos joches. Bueno, ya se está avanzando, tampoco vamos a decir que no se está haciendo absolutamente nada. Pero hay muchas cosas que ellos allá también tienen que definir, nosotros también tenemos que participar de esa creación de esas listas, es lo que queremos, una creación de listas democráticas, que no se queden muchos liderazgos fuera. No se queden muchos liderazgos fuera porque X empezaron a imponer sus egos. No, señores, así tampoco va a ser. Entonces, vean, todo lo que explica un magistrado, también ex magistrado de ese CNE, y tenemos que recordar acá también, este artículo va en memoria de Alfonso Cabrera Toscano, escrito para Cuarto de Hora por Luis Guillermo Pérez Casas. Así que a trabajar se ha dicho, que estos días nos sirvan para recargar fuerzas y empezar con toda a partir del 1 de enero del 2025. Bueno, pues pienso que ya estuvo por este video. Ya he hablado bastante, hemos mostrado varias cositas que quedaron pendientes. Ayer estábamos de descanso. Ayer, Día de la Virgen. Ayer me acordaba que ayer, sí, yo hice la primera comunión un 8 de diciembre. Mi mamá me llevó a hacerla en Tunja, desde Bogotá a donde la Virgen del Milagro. La Virgen del Milagro de Tunja. En nuestra casa somos muy fervorosos y esa tradición, por supuesto, que yo continúo. Yo soy fiel a la Virgen del Milagro, la patrona de Tunja, pues por allá también tendremos que pasar a ver y a visitarla. Me voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro antes de irlos por aquí, a ver. Estaba mirando también de Esmeralda Hernández, que esta semana se tienen que presentar 2 hechos, ¿no? Dice acá Esmeralda, no hay nada que celebrar con este fallo, lo que hizo Polo Polo fue un acto miserable y despreciable. Esto es apenas una mínima consecuencia frente al daño irreparable que causó a las víctimas y madres de Soacha. No puede ser solo unas disculpas.
hace referencia a las disculpas que está obligado Polo Polo a decir, estamos pendientes de eso, pero también estamos muy pendientes del debate que la senadora está pidiendo a Margarita Cabello. De eso estamos pendientes. No fui muy optimista la última vez que habló de esto, por eso estoy acá en la cuenta de ella, para ver si se sabe algo, porque queremos escuchar, queremos ver ese debate de control político en contra de la Margarita Cabello. Y por acá me voy entonces a la cuenta de nuestro Petrovsky, que dice por acá nuestro Petrovsky. No, ya todo lo vimos, ya estamos al día con las noticias y con su cuenta de, mira la imagen de la senadora Esmeralda Hernández con su perrito, ella siempre anda con él. Una velita por todos los animales y por la magia de la vida. Cómo extraño a mis perritos. Les cuento ahí un secretico. Para la entrada del perro, es que son 2. Qué protocolo y qué cosas. Y se nos está dificultando. Se nos está dificultando el tema de la entrada de nuestros perritos. Pensábamos que por el hecho de ser, porque es que ya tengo experiencia con perros colombianos, llevándolo a España y perros españoles trayéndolo acá. No es la primera vez. Pero como todo es una oligarquía y todo ese es algo, como siempre, sobre todo aquí en Colombia, pues vamos a ver cómo hacemos eso. Hoy hablé con España y me tenían malas noticias en torno a que la entrada, no es que no vamos a aquí llegan porque llegan. Eso sí, mis animalitos yo no los dejo por nada. Pero entonces sí nos está volteando los tiempos, nos está volteando todo. Porque ya pues yo tengo presupuestado, ¿no? Un tiempo pues estar así como a la deriva, digámoslo así, recorriendo las ciudades, recorriendo el país, pero ya en el momento que llega la patrona, que llega la fiscalía, ya toca establecerse y quedarnos quietos porque tampoco se puede estar así, tenemos que decidir muchas cosas. Así que poco a poco les iré adelantando de cómo se está presentando toda nuestra vuelta a Colombia. Ya mi heredero también, ya me llega el pelado que para que acompañarnos y pues también que me ayude en todo este tema. Vamos a ver, yo de todas formas les estaré informando y cuando menos piensen, ¡pum!, estoy por allá y ¡pum!, estoy por acá. Eso sí, siempre de las manos de Dios. Antes de irnos, quiero darle un saludo a Carlos Guerrero y a doña Isabel, la esposa de don Carlos. Me los encontré el día de las velitas. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias de verdad. Como siempre también les doy gracias a todos ustedes. Los que me escribieron por allá estaban las velitas y estaba tratando de contestar los mensajes. De verdad, muchas gracias. Las palabras, los mensajes a todos ustedes, los que no les alcanzo a responder. Perdónenme, pero siempre les daré las gracias por tomarse un tiempito de escribirlo. Trataré en ponerme en la tarea también de contestar varios de los mensajes, muchos, ojalá en su totalidad. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazototes ancestrales desde Cali, Colombia. Nos vemos en la próxima. Un beso, un abrazo. Por favor, los invito a suscribirse aquí, a Colombia con C. Ustedes le dan ahí, ¡pic!, suscribirse. Y eso para nosotros es muy importante. Estamos en nuestra próxima meta de llegar a 200,000 suscriptores. Y que seguro que los vamos a tener con ese apoyo de ustedes, por supuesto que sí. Un beso. Chao.